Palabra de este día. Supongo que usted tiene anhelo de escuchar la palabra de Dios. Para eso estamos aquí, para seguirnos fortaleciendo con la palabra de Dios. Y mientras mis hermanos del altar pasan a ocupar lugares, Marcos capítulo 14, versículo 12. Marcos 14, versículo 12. Aquí viene un relato muy especial, porque yo puedo ver al Señor Jesucristo como Él es proveedor. Y Él es proveedor de tu vida, de la mía y de todo, hasta los buenos y los malos. Dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Él es el creador de todas las cosas visibles e invisibles. Y Él usa vasos, Dios del recibo. Dios me puede usar a mí también. Dios me puede usar a mí también. Y vamos a ver cómo Dios usó aquí a una persona, que es la figura de cada uno de nosotros. Vamos entonces a Marcos capítulo 14, verso 12. Me da un amén cuando lo vea proyectado. Dice la Escritura: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y allí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde él entre, decid al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado, preparado. Haced los preparativos para nosotros ahí. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Oramos al Señor. Padre amado, bendícenos con tu palabra, pues tenemos hambre de ti, hambre de tu palabra. Abrimos nuestro corazón, Señor, para que tu palabra penetre y nos sigas usando, Señor, a la manera como tú lo has determinado en tu reino. Nos ponemos en tus manos, bendiciendo tu nombre. Usa mi vida, Señor, para transmitir tu palabra a esta iglesia tuya, a tu pueblo, al cual tú amas y por cual tú diste tu vida. Este es un pueblo que es tuyo, Señor, y no de ninguno de los ministros, sino es un pueblo que tú compraste con el precio de tu vida. En el nombre de Jesús, con temor y reverencia, Señor, pido sabiduría de lo alto para transmitir tu palabra. Amén, amén y amén. Si es tan amable sentarse. Algunas cosas pude detectar en esta porción de la Escritura que llamaron mi atención de una manera especial. Y me doy cuenta cómo los discípulos de Jesús siempre buscan la voluntad de Dios. Le preguntaron a él: ¿dónde quieres que vayamos para que hagamos los preparativos para que tú puedas comer la Pascua? Y es importante que nuestra vida como hijos de Dios sea siempre así, buscando lo que es agradable, lo que es para hacer la voluntad de Dios. Ellos no venían haciendo su propia voluntad, ellos venían buscando hacer la voluntad de Dios. Y entonces le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos? Esto es algo que cada persona cristiana necesitamos aprender de una manera muy especial. ¿A dónde quieres que vayamos nosotros para celebrarte a ti? Algo donde tú puedas estar participando de esa fiesta que a ti te agrada. Déjame decirle, la iglesia cuando se reúne, hacemos una fiesta. Y hacemos una fiesta con el propósito de agradar a aquel que nos ha llamado para celebrarle la fiesta. La fiesta es para Él, no es tanto como para nosotros, aunque participamos de ella, pero es con la mentalidad de es para el Señor. No es para el ministro, no es para el pastor de la iglesia, no es para los hermanos que estamos aquí, es para el Señor. Y entonces, cuando esto fue ubicado, les dio Él una respuesta y les dio una dirección. Y entonces les refirió a una persona y les dijo: les va a salir al encuentro un hombre que lleva un cántaro, y dice que ese cántaro llevaba agua. Ese cántaro traía, así como aquella mujer samaritana que un día fue a buscar agua de un pozo y traía su cántaro para llenarlo de palabra. Una palabra que al beber de ella, Jesús dijo: el que beba de esta agua
nunca más volverá a tener sed. Entonces refiere a este hombre como alguien que lleva un cántaro. Me llama la atención que no le da su nombre de cómo él se llama, porque aquí el asunto no es que los ministros sean conocidos. Aquí lo que es importante es saber quién es el que le está suministrando el agua, que es la palabra de Dios. Ahora, cuando Jesús le dice a la mujer que le dé de beber de su cántaro que ella tenía con agua, él quería saber qué era lo que iba a recibir como ministración en la dimensión espiritual con la palabra que le transmitiera. Y entonces la samaritana, dando señales del contenido del espíritu de la palabra que ella había recibido de ese pozo, que era el pozo de Jacob, era una administración que tenía revelación, era una administración que tenía profecía, pues que anunció al Mesías. Sabemos que cuando el Mesías venga nos declarará todas las cosas. Era una palabra que les daba una esperanza de tener un encuentro con el Señor. Y como tenían esa confianza, llegó el Mesías ahí. Y llegó tal y como ella lo esperaba, pero en una dimensión humilde, porque estaba escrito que tendría que venir el Mesías como un hombre humilde montado en un asnillo, en una asnita, un hombre que después con el tiempo le iban a quitar la vida al Mesías. Y ellos esperaban no esta parte, sino que esperaban, como muchas veces nosotros esperamos lo más bonito de la bendición, pero muchas veces nosotros no queremos saber del sufrimiento. Y como cristianos, déjenme decirle que parte de la enseñanza tenemos que aprender a sobrellevar las situaciones que enfrentemos. A veces nos topamos, como el caso que acabo de mencionar de la hermana que falleció su padre, pues no cosas agradables, sino cosas que lo hacen a uno sufrir. Pero sin embargo, Dios tiene promesas de vida eterna. Y nosotros queremos ver las sanidades, las resurrecciones, queremos saber de la profecía, de las promesas, de la abundancia, de buenas noticias. Pero cuando llegan noticias que entristecen el corazón, de eso como que no queremos saber. Y la samaritana no quería saber mucho de eso. Y entonces Jesús le tuvo que decirle, mira, tienes revelación, tienes palabra de la que has sacado de ese pozo, esa agua en tu cántaro, me la estás dando. Pero le dijo él una pregunta: ¿estás peleando conmigo? Porque le estaba diciendo, ¿cómo tú siendo judío nos pides a nosotros que somos samaritanos, a mí que soy samaritana, que yo te debe de beber? Y entonces tenía algunas cosas que tenían que mejorar. Nosotros, todos los hijos de Dios, tenemos cosas que podemos mejorar. Podemos mejorar. Hemos aprendido palabra de Dios, hemos conocido de revelación, sabemos de la venida del Señor y de muchas cosas que Dios nos promete. Dios nos ha enseñado que en medio de las enfermedades podemos clamar al Señor y el Señor nos puede sanar. Hemos clamado al Señor cuando hemos estado en angustia, el Señor nos ha librado de los temores. Hoy nos dio promesa de que quitaría el tiempo de la angustia para traer tiempos de refrigerio. Eso es bueno. ¿Y quién no anhela eso? Todos lo queremos ver. Y esta mujer tenía en su vida muchos fracasos. Ella dice, el Señor Jesús le dijo, llama a tu marido. Dice, pues yo no tengo marido. Dice, pero si has tenido 5. Entonces quiere decir que había tenido fracaso tras fracaso tras fracaso. Y entonces le estaba evidenciando que había algo que le hacía más falta a su vida. Estaba tomando de esa agua, pero dijo, de la que yo te voy a dar de beber, ya no va a haber necesidad de que estés buscando más maridos. Ah, qué tremendo, porque Dios tiene en su corazón saciarnos. A nuestro cántaro, usted y yo somos como un cántaro, como una vasija, donde Dios va a vertir su palabra, pero tiene que vertir cosas que vayan sacando todo lo que está ahí adentro. Cuando usted agarra una vasija y usted le empieza a poner, por ejemplo, una jarra, usted le empieza a poner agua, si hay algún asiento de alguna basurita, de alguna hormiguita que se haya metido, y a usted al meter el agua, va a salir la hormiguita, de ahí va a salir la basurita, y se va a evidenciar que se está limpiando la vasija. Pues así es nuestra vida cuando llega la palabra de Dios. Llega y empieza a sacar cosas que están por ahí bien asentadas, pero que tienen que encontrar salida. Y gloria a su nombre por ello, porque tiene una función la palabra de Dios. Entonces hoy vamos a considerar nuestra vida como la de este hombre, que dice que trae un cántaro con agua. Y es agua, a usted diga, viva, agua viva.
es la que Dios tiene para nosotros. Entonces, me llama la atención cómo el Señor Jesucristo da referencia a su hombre y le dice, síganlo a Él. Casi siempre nosotros hemos oído a quien tenemos que seguir al Señor, pero ahí el Señor le estaba dando una señal a sus discípulos, vayan y síganlo, y donde Él se meta, quiere que se metan ustedes ahí, porque le estaban diciendo, ¿dónde quieres que vayamos para prepararte el lugar para que puedas visitar ahí con la Pascua, con el Cordero, con el mensaje de salvación? Porque esa es la Pascua, el mensaje de salvación. Cuando celebraron la Pascua en aquel tiempo, pintaron una sangre en las entradas de los hogares de los israelitas, en los postes y en el dintel, para que el ángel de la muerte no los pudiera tocar. Al que tiene a Cristo, la muerte ya no se lo lleva. Dios, te recibo. Y hermano, y los que van muriendo no están muertos, están dormidos. Y Jesús da a despertarlos del sueño. Todos los que se mueren, se murieron, ya se quedaron sin Dios y sin gloria. Pero los que parten de esta vida en Cristo, no quedan muertos, están dormiditos. Así que con estas palabras tenemos que alentar nuestro espíritu para que el día que suceda algo con alguien que conozcamos en la fe, sepamos que solamente va a dormir para despertarse en un día glorioso. ¡Ah, su nombre! Y entonces le dice, mira, le dice el Señor en el verso 14, a donde Él entre, decida al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está mi habitación? Oiga, no era su casa, sin embargo la consideraba su casa. Y le decía, ¿dónde está mi habitación? Dice, en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos. Mire, ya tenía no solamente una persona en referencia al que lleva el cántaro, pero el dueño de la casa. Y déjeme decirle que la casa donde Dios visita es suya. Diga usted, mi casa, tu casa. Qué bonito cuando alguien le dice a usted, ¿y usted dónde vive? Mire, su casa la encuentra en la avenida Vía del Bardo. Ah, su nombre. Le dicen a uno así, ¿verdad? A veces, ahí tiene su casa. Y dice, sí es mi casa, pues entonces me voy a mudar. No lo agarre tan en serio, ¿verdad? Es que ahí es bienvenido, pues, ¿verdad? Pero el Señor Jesús fue bienvenido en este lugar, a esta casa, y dice ahí en el verso 15, y Él les mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Quiere decir que cuando nosotros empezamos a arreglar nuestra vida, nuestra casa, es un lugar que le pertenece a Dios. Y Él da referencia de aquellos que están arreglando su vida y su casa y lo están haciendo como para el Señor. Así que de aquí podemos aprender muchas cosas buenas. De esta porción de la Escritura podemos entender que la casa esta es una, pero también Dios espera ver en la casa de cada uno de sus hijos un lugar de su habitación, donde Él pueda morar ahí. Y allí lo que Él espera es que sea un aposento alto. ¿Se acuerda dónde fue que hubo la llenura del Espíritu Santo? En un aposento alto. Cuando usted empieza a orar y empieza usted a meditar en la palabra en su casa, el Señor la ve como que su casa se está elevando a un aposento alto. Y ahí es donde el Señor trae cosas buenas. Ahí es donde llega el Espíritu de Dios. Ahí es donde se aparecen llamas como de fuego sobre la cabeza. De repente la gente siente un calor. De repente la persona que está buscando a Dios empieza a hablar en otras lenguas. De repente se le abren los ojos. De repente empieza a tener manifestaciones del Espíritu Santo en su vida. No tiene que esperar que venga a la casa mayor, a la casa más grande, que es la iglesia. En su propia casa, Dios sabe dónde está la habitación, donde Él puede morar con usted. Usted escoja un lugarcito siempre. Yo tengo mi lugarcito ahí en mi casa. Tengo una casa bastante amplia, pero tengo un lugarcito donde siempre estoy ahí. Tengo dos lugares. Uno debajo de unas escaleras. Y ahí metí donde me meto. Y cuando me meto ahí, nadie se mete conmigo. Me dejan ahí que esté en privadito con el Señor, porque estoy buscando ahí la palabra. Pero tengo otro en mi recámara. Tengo otro lugarcito ahí apartado, ahí como mi escondite, a su nombre. Y ahí tengo también donde, así que si, porque como mi casa tiene doble piso, pues no puedo estar subiendo y bajando cada ratito. Entonces si me agarra abajo la revelación, me meto abajo la escalera. Y si me agarra allá en mi recámara, pues ahí me pongo donde tengo un escritorio chiquito, pero ahí estoy, y ahí tengo lo que necesito para poder meditar la palabra.
porque sé que estas cosas son necesarias para cada cristiano, para cada uno de nosotros. Entonces, dice ahí pues que este lugar le hicieron los preparativos para que el Señor entrara y celebrara la Pascua. Cada vez que hay un arrepentimiento, cada vez que el Espíritu Santo nos redarguye, cada vez que hay algo que tiene que ser arreglado con Dios, usted está como, y usted reflexiona y usted le dice: Señor, perdóname, Dios mío, volví a cometer los errores que he lidiado en mi vida. Usted está celebrando como una Pascua en su casa, porque cada vez que participamos del pan y del vino aquí, cuando lo hacemos los primeros domingos de mes, estamos celebrándole eso al Señor. Le estamos diciendo: mira, Señor, reconozco que viniste para rescatar mi vida, para que se me quiten estas costumbres y ya las quiero dejar a un lado, ya no quiero seguir lidiando con ellas. Llévatelas, Padre, perdóname. Y el Señor, que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, nos vuelve a limpiar. Y ahí seguimos en el lavacro de nuestras vestiduras día con día, cuando el Espíritu nos redarguye. ¿Cuántos de aquí le redarguye el Espíritu Santo? Gloria a su nombre, hermano, que hay esa conciencia. Porque hay quienes ya ni siquiera les redarguyen o no se dan cuenta del redargüimiento del Espíritu y piensan que todo está bien con Dios, cuando algo no está bien con uno. Y déjeme decirle, gloria a Dios que hay sensibilidad para que podamos reflexionar. Pero le decía yo que el Señor refirió a un lugar y a una persona que traía un cántaro y les dijo: síganlo, porque siempre es importante que vayamos detrás del que tiene la palabra de Dios. Está bien que la estudiemos en casa, gloria a Dios, porque en la casa yo la estudio, pero también hay donde el que lleva el cántaro hay que seguirlo, y es importante que podamos ser obedientes en ese punto. En otras palabras, el Señor Jesús estableció un sistema de donde uno se puede alimentar. En aquel tiempo había pozos de agua y la gente salía a recoger su cántaro, a llenarlo de agua y a llevárselo a su casa. Pero ahora el Señor tiene lugares donde dice: es mi casa, donde está mi habitación, y tenemos, bendito su nombre, que tenemos un lugar de reunión donde el Señor nos visita. Y qué tremendo, porque dice que es de Él, no es mío, no es de nosotros, es de Él. Por eso es importante que le llamemos en el momento en que estamos reunidos la casa del Señor. Y la casa del Señor, cuando usted es invitado a una casa de alguien que es importante, usted se comporta de la mejor manera posible, porque está en un lugar importante. Pues la iglesia, la casa del Señor, es un lugar muy importante, y aquí tenemos que aprender a cómo comportarnos. Entonces dice en 2 Timoteo, en el capítulo 2, verso 20, algo que me llama la atención, y es esto. Y quiero hacer un poquito de énfasis a esos depósitos, a esos recipientes, a esos vasos, a ese cántaro donde se pone el agua, que es nuestra vida. Diga usted: mi vida es un cántaro, es una vasija, es un vaso, es un recipiente. El Señor tiene diferentes maneras de cómo ilustrar lo que somos y representamos para Él. Entonces, dice aquí: ahora bien, en una casa grande, diga usted, ¿a quién hay que ser? No solamente hay vasos de oro y de plata, porque Dios tiene gente que vive en fe y gente que vive en la justicia de Dios, oro y plata, sino también de madera y de barro. Esto quiere decir que nuestra naturaleza humana es frágil. Y dice: y unos para honra y otros para deshonra. Pero dice en otra versión así, esta se llama la versión oro. Posiblemente no la tengamos en la pantalla, pero yo le voy a leer como dice ahí. Por lo demás, en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y de ellos unos son para usos, no dice de honra, dice decentes, y otros son para usos, no dice deshonra, dice para usos viles o bajos. Y luego dice: así sucede en la iglesia. En esta versión del oro hace esa aclaración, que esa casa grande se refiere a la iglesia. Entonces, en la iglesia nos vamos a topar con personas que ya han avanzado en la fe, y nos vamos a topar con personas que todavía apenas están lidiando con las cosas de aquí, de la tierra. Y a veces es difícil desarraigarse de como Dios le daba a Miguelito el mensaje
el viernes, ¿verdad? Donde decía que cuando estaba compartiendo la palabra acerca de cómo a veces nosotros nos cuesta trabajo, hermano, despegarnos de las cosas de esta tierra. Y Dios, hermano, lo que quiere es que nuestra mente esté más enfocada en su reino, porque para allá vamos. Las cosas de aquí, la tierra, nos dejan enraizados con las cosas de la tierra, y por eso él ponía el ejemplo acerca de cómo Lot, por estar enfocado en las cosas de la tierra, se fue poniendo en la llanura de aquel terreno que lo llevó a acercarse a Sodoma, y ahí se quedó enraizado, no se podía despegar de ahí, ni porque lo estaban secuestrando, ni porque lo estaban, porque Abraham tuvo que pagar el precio del rescate por él, y estaba secuestrado allá, lo tenían el rey de Sodoma y otros reyes lo tenían ahí cautivo, y vino Abraham a rescatarlo. Pero a pesar de que lo rescató, se volvía a la puerta de Sodoma porque estaba como enraizado con las cosas materiales. Aún así que la mujer de Lot, cuando le dijeron que salían de ahí, dice que iba volteando para atrás, como no pudiendo olvidar su pasado, porque a lo mejor era demasiado atractivo en la economía. Quizás iba pensando en su casa, en sus muebles, en las cosas terrenas que tenía. Y yo creo que los que Dios llama, le dijo a Abraham, le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, porque voy a hacer de ti una nación grande. Y Dios así nos llama a todos los cristianos, a que aprendamos a despejarnos un poquito más de las cosas que nos enfrascan en la vida, que nos tienen enraizados, pero ahora porque nos van a llevar a una tierra prometida, al reino de Dios. Entonces, dice ahí la Escritura que hay vasos que son de honra, pero les llama vasos con decencia. ¿Sabe que nuestra vida debe ser decente? Ese es un problema que a veces sucede en los tiempos modernos, de que las personas a veces no sabemos cómo manejar esas cosas, y a veces se dice: no se esté enfocando en la apariencia, sino fíjese en el trabajo que Dios hace en el corazón. Sí, pues Dios nos llama a vivir una vida decente. Y tenemos que aprender a dejar las cosas que son viles y bajas. En el mundo es al revés. Lo enseñan a uno a vivir de una manera muy indecente. Y tenemos que tener esa sabiduría de Dios. Y tenemos que darnos cuenta que Dios está esperando usar vasos de honra. Porque ¿cómo miraríamos que venga una persona que esté en tazas indecentes y venga y nos dé una palabra de parte de Dios? Decir: no, pues primero recíbala usted, ¿verdad? Y después me la comparte, porque queremos ver decencia. Dios quiere ver gente decente en su casa. ¿Cuántos dicen recibo? Y nos dieron una dignidad que el mundo no tiene: las vestiduras blancas y resplandecientes por la sangre de Jesús. ¡A su nombre! Pero enfoquémonos un poquito, o voy a enfocarme un poquito en lo que la Escritura habla acerca de los vasos. Estuve considerando el mismo texto en diferentes versiones de la Biblia, y en algunas partes no dice vasos de honra, sino dice cántaros, en otras dice recipientes, en otras dice vajillas, en otras dice utensilios. Y cada una de estas palabras, en otra dice objetos, en otra dice ollas, en otra dice instrumentos. Pero cada una de esas palabras, como el contenido y la esencia del pasaje del vaso, nos indica algo. Un vaso uno lo usa para beber, amén, individualmente. Porque yo estuve una vez en una iglesia donde cuando íbamos a participar del pan y el vino, llevaban una sola copa y se la pasaban a 60 personas, la misma copa. Entonces el primero que tomaba se sentía apagado, nadie ha probado mi vaso. Pero el que le tomaba, el segundo le daba poquita vuelta y le ponía sus labios. Y el tercero, pero ya el 30, santos o no, llevaba su sanitizer para beber donde otro bebe. ¿Usted cómo se siente si agarra un vaso usado? ¿No le ha tocado ir a un restaurante que pide un cafecito y trae la marca de los labios? El lipstick. Santos, ¿no? Mis papás, ellos trabajaron mi papá y mi mamá y su esposo, que es padrastro, que yo digo papá. Ellos trabajaron en un restaurante en Tijuana que se llamaba Pictors. Y era un restaurante bastante bueno. Y entonces él como mi mamá era gerente de ahí,
y él era de los que acarreaban las cosas para el restaurante. Después fue subiendo de posición hasta que de cocinero y de gerente y de todo la tenía que hacer, porque en un restaurante a veces se tiene que hacer de todo un poco. Entonces dice que llegaba una señora muy exigente y le decía que le sirviera un café caliente, y entonces le ponían el café echando vapor y les decía, oiga, este café no está suficientemente caliente. Y pues, ay, esta señora ya llegó y hay que poner el café más caliente. Entonces le ponían más tiempo para que echara y era el café. Y siempre decía que estaba caliente, que le faltaba que estuviera más caliente. Entonces un día se enfadó y agarró la taza y la puso en la plancha de la lumbre, ¿verdad? Y se puso bien caliente. Cuando le dio el trago se le quedaron los labios pegados. Qué terrible, ¿verdad? Pero después ya no querían usar esa taza para nada, ¿verdad? Porque decían, aquí se le quedaron pegados los labios a la viejita y no está chimuela, imagínense, ¿verdad? Entonces, como que les daba ya, no, este vaso ya no sirve, ¿verdad? Ya está bien usado. Dios quiere vasijas limpias, quiere vasos limpios, quiere tazas limpias. No quiere agarrar nada donde ya la chupó el diablo. Perdónenme el término, ¿verdad? Pero estamos hablando acerca de que el significado de las palabras. Ahora, esto a mí me habla, cuando habla la escritura del recipiente, me habla de que tiene que tener una capacidad suficiente como para que pueda uno recibir. Porque si uno está lleno de otras cosas, ¿cómo tiene espacio en el recipiente para poder poner más? Acuérdese que cuando venían al desierto, cada uno salía con un comer. Y entonces agarraban la porción del maná y la tenían que comprimir para que le cupiera más. Déjeme decirle que esto implica que Dios espera en nuestra vida esas actitudes, que sepa Dios que nuestra vida bebe Él y no este vaso lo use para beber el enemigo. Pero también este vaso, esta vasija, este utensilio, este recipiente tiene capacidad para recibir más. Nunca se hastíe usted de comer la palabra de Dios. Nunca caigamos en ese punto de que ya me la sé toda, como una vez alguien me dijo, yo ya he leído de tapa a tapa la Biblia, yo ya la conozco. Y entonces dije, wow, pues se va a pasar toda la vida leyendo. Pero un día que le empecé a hablar unos puntos y me dice, ¿eso que tú hablas está en la Biblia? Y dije, ¿por qué no la leíste de tapa a tapa? ¿Por qué? Porque siempre la palabra es una fuente inagotable. Nunca se le acaba, siempre siguen saliendo cosas y enseñanza. Yo veo un pasaje, un verso y le veo como que tiene mucho por donde irse. Pero también dice que esta palabra puede ser utilizada como una vajilla. ¿Y a usted qué le habla una vajilla? Un lugar para que se saca, por ejemplo, una vajilla elegante se saca cuando hay gente importante. ¿Sí, amén? Cuando hay gente distinguida. ¿Usted cómo le ha tocado ir a un lugar elegante donde le sacan platos así, con sus utensilios, con sus cucharas, con sus plateados? ¿O puros platos de cartón? ¿Qué preferiría usted, un plato de cartón o con una vajilla así bonita? Ahora que estuvimos, salimos un poquito, vimos unos platos así que nomás de verlos hasta se ve como espejo a su nombre. Pero agarra usted unos de cartón, hasta se le doblan por la comida que le pone porque están bien delgaditos. ¿Sabe usted una cosa? Dios espera ver en nosotros existencia y que vengamos en la mejor manera posible en el ámbito porque vamos a comer la palabra de Dios. Es que por favor no me distraigan. Tenemos que ser así como era Eliseo. Eliseo le decían, ¿sabes que hoy el Señor se va a llevar a tu Señor de delante de ti? Sí, ya lo sé, pero cállense, no distraigan. Porque no es que lo arrebaten y yo no lo vea, porque me tengo que quedar con el manto, porque quería la doble porción. Así debemos ser cuando venimos a la iglesia, por la porción. Que cuando el Señor va a sacar su vajilla, su nombre, mire nomás que chulada de vajilla hay aquí. Esta florecita. Usted es una vasija en la mesa del Señor. Y lo que Dios quiere es que cuando usted venga, no deje que nadie manche ese momento con cosas como conversaciones. Por eso el viernes tuve que decirles, ¿verdad? Perdón, porque a veces soy un poquito duro para hablar las cosas, pero
tuve que decirles, cuando vengan a la iglesia, apaguen sus celulares. ¿Por qué? Porque no podemos estarnos en un lugar importante. Imagínense, si hasta cuando va al cine le empiezan a echar bullas, y empieza a sonar el teléfono, hasta lo sacan. Y no hagamos eso aquí. No, en un lugar elegante, porque para nosotros debe ser de elegancia venir a la mesa del Señor. Y entonces el Señor va a servir cuando está hablando de una vajilla, no está hablando ahí de platos de cartón, está hablando de algo importante para Él, porque ¿a quién se le atiende con una vajilla elegante? A cuando hay una ocasión especial. Y esta debe ser una ocasión especial cada vez que vamos a llegar a comer en la mesa del Señor. Amén. Entonces, pero cuando decimos utensilios, pues ahí entran los cubiertos, ahí entran los tenedores. Ahí cada uno es importante porque cada uno tiene una función. Hay vajillas tan elegantes que tienen como 7 cubiertos. En mi tierra nomás pura cuchara y tenedor. Y cuchillo, pues ya cuando no puede uno arrancar el pedazo. ¿Quieren un cuchillo? Por favor, es que el pollo está así como de chicle. Parece de hule. Entonces hay cuchillo. Pero hay unos tenedores para la salsita, hay una cucharita, para un tenedor para la ensalada, que tiene los piquitos más larguitos. Y hay, hermano, un cuchillo que es como para la mantequilla. No le puedo poner el que está picudo para partir la carne. Porque si se lo pone al pan, lo parte, ¿verdad? Y ya le quito. Pero si lo agarra esos redondeaditos, ahí lo agarra y se lo pone así untadito. Y le queda parejito. Dios tiene diferente clase de instrumentos en la iglesia. Unos medios picuditos, medios cortantes, pero otros así medios empanaditos, ¿verdad? Que son así como, tranquilo hermano, no se moleste, no se ofenda, hombre. Mire, con amabilidad, con delicadeza. Tiene que haber de todo, porque la vajilla tiene que estar completa. Entonces de repente vas a poner una persona que viene y te habla con mucha amabilidad, hermano, qué gusto de verle, y otros que ni siquiera te pelan, pero pues es que son cuchillitos de partir carne. ¡A su nombre! Pero hay otros que son olla y son buenos para hablar palabra de Dios. Hay gente que es buena para los textos bíblicos. Cada uno nos vamos a ir identificando con algunas de estas partes que tiene cuando dice que en una casa grande, en una iglesia, tiene que haber de todo. Hay gente que no tiene mucho conocimiento bíblico, pero hay gente que es buena para cocinar, porque es como una olla donde tiene su buen alimento, donde usted tiene de toda clase de palabra. Hay alimento que es así como rudimento, pero hay alimento que ya es sólido, ya es más maduro, ya puede comer de toda clase de alimentos, pueden hablarle de figuras bíblicas y no se asusta. Los discípulos cuando llegaron con Jesús decían, Señor, es que no te entendemos lo que nos hablas, ¿hasta cuándo nos vas a hablar sin parábolas? Y yo me deleito tanto con las parábolas. Pero cuando recién llegué y veía las parábolas, me hacían parabolas, no entendía nada. Decía yo, para decir algo tiene que ser una historia. Y ahora me deleito cuando oigo parábolas, porque cada una tiene un significado. Pero claro, con el tiempo se va uno ejercitando un alimento un poquito más sólido, y le va dando uno más sentido a tantas cosas, como esto del vaso. Resulta que no solamente es vaso, sino cántaro, y si es cántaro es para cargar agua, y es para llevarla y traerla, porque hay quienes salen y llevan la palabra y van y la comparten. Hay quienes tienen la habilidad de ser evangelistas a su nombre. Pero hay otros que tienen la habilidad de ser maestros, son ollas. Y hay algunos que son buenos para dar palabra y son cuchillitos. Profecía, profetas, a enderezar el camino torcido, a cortar lo que no cabe. Porque ¿quién se va a comer un bocado grandote? Primero lo tiene que hacer chiquito. Y a veces así, hay funciones, pero me llama la atención que el Señor habló acerca de vasos de honra y de deshonra. Y vamos a ver en Romanos capítulo 9, verso 22, mientras lo ponen en la proyección, usted me da un amén. Romanos 9, 22.
Dice una pregunta, Romanos 9:22, ¿y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ¿qué? Estos no eran de barro, estos no eran de madera, estos eran vasos de ira, preparados para destrucción. Oiga, por eso nuestra vida no debe ser iracunda más. Tenemos que irnos adoptando a tener un carácter más afable, más tratable, menos violento, porque la ira se manifiesta en niveles. Hay enojos que uno los puede controlar, pero hay enojos que uno les puede dar rienda suelta, y eso es peligroso, porque el fin de los vasos de ira es destrucción. Y como Dios, hermano, en su casa tiene que tener vasos de honra, diga su nombre, recibo la honra. Entonces tenemos que aprender a despojarnos de la ira. Vamos a echar fuera la ira. ¿Qué le parece? ¿Le parece bien? Si usted tiene por ahí arranques así que de repente parece como que está muy revolucionado, en mi casa pasa un Mustang. Es un ruidajo, hermano. Y yo dije, este enfadoso, ¿cómo pasa a las madrugadas con la aceleración del Mustang? Y entonces dije, ¿qué hago, Señor? Y entonces me llegaba, reprende la ira. Y este espíritu de ese Mustang que lo maneja, te ato, espíritu de ira, no puedes usar más este vaso. Al rato parecía que le habían puesto al silenciador al carro, así como que se iba de viadita, calladito. ¿Qué era la diferencia? La ira es algo que causa muchos problemas. Y a nuestra vida, todos tenemos, porque dice que antes éramos vasos de ira, pero ahora ya nos han cambiado. Ahora nos han dado un nuevo nacimiento, y ahora no podemos ser iracundos, tenemos que aprender a tener dominio propio. ¿Cuánto recibe? Dominio propio. Diga usted, yo echo fuera de mi vida toda ira, todo enojo, toda mala palabra, toda maledicencia, porque está escrito. En el nombre de Jesús, rompo con ello y lo echo fuera de mi vida, porque no soy un vaso de deshonra, ni vil ni de bajeza, sino que soy un vaso de honra en la casa del Señor, en la casa grande, en la iglesia, a su nombre. Así que cuando vean un enojón por ahí, díganle, acuérdense de los vasos de ira. Y entonces va a decir, sí, ya no es para nosotros, perdóname, hermano, ya no le vuelvo a gritar. Gloria a Dios. Entonces, hay otro en Génesis capítulo 49, verso 5. Y mire que los que están aquí, Dios hizo un milagro con ellos, porque mire qué clase de gente Dios escogió para hacer en la Jerusalén celestial. Ahí están los nombres de las 12 tribus de Israel en las puertas y hay lugares ahí marcados. Pero mire aquí lo que eran Simeón y Leví. Dice, Simeón y Leví son hermanos. Aquí hay muchos hermanos y hermanas. ¿Verdad? Amén. Entonces, pero sus armas eran instrumentos de violencia. ¿Sabe qué hicieron ellos? Una venganza. Un día abusaron de una hermana de la familia de Jacob, y entonces sus hijos empezaron a planear una venganza. Y entonces le dijeron, sí podemos dejar que se relacione esto se arregle, esta fornicación, casándose, pero primero se tienen que circuncidar los varones, decían. Y entonces dijeron, ay padre, ¿cómo que adultos, cómo que circuncidar los varones? Pues eso es como una espantada terrible. Y entonces le dijeron, no, si no pueden. Y entonces, como el enamorado, él amaba tanto a la mujer, se los convenció a todos que se dejaran circuncidar. Y entonces cuando los circuncidaron, y al día que les llegan, tercer día, cuando les llegan los dolores más fuertes de la circuncisión, los atacaron para matarlos, porque los agarraron en debilidad. Entonces fueron instrumentos de violencia. Oiga, qué tremendo es que se planee hacer daño a alguien. Aunque tenga uno motivos, aunque tenga, aunque todo parezca justificado, dice la Escritura, no os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino da lugar a la ira, porque escrito está, yo pagaré, dice el Señor. ¿Por qué decía en el verso anterior que el Señor estaba dispuesto a mostrar su ira?
porque Él es vengador de aquellos que obran injustamente. Pero como se encontraba con que había vasos de ira, dijo, bueno, pues ahí háganse bolas ustedes, arreglen sus cuentas, pero pura matadera. Mire, no hay como que cuando le hagan a usted un agravio, se lo remita al Señor. Me maltrató, me sacó ventaja, ahí déjeselo al Señor. No ande pidiendo venganza, no ande pidiendo represalia, déjeselo a Dios. Dios hará cargo de enseñar a cada uno. Si son sus hijos, de repente va a agarrar al Señor y les va a dar su palabra. Y le va a decir, ¿qué estás haciendo? Esto no está bien. ¿Por qué no confiar en que Dios puede redarguir el corazón de alguien? Estoy hablando como iglesia, porque estamos hablando de la casa grande, como vasos de honra. Un vaso de honra no busca su propia justicia, se la deja a Dios. Ay, mire hermano, que me pidió prestado, no me pagaron, déjeselo a Dios. No vayan a andar detrás de él, porque entonces al rato no va a querer venir a la iglesia, porque ahí va a estar el cobrador de impuestos. No, porque para todos uno busca pasaje, pero déjeselo a Dios. Ay, a cada uno Dios le hablará. ¿Por qué? Porque dice que no vamos a entrar sin santidad en el reino de Dios. Y eso es parte de la santidad. Pero como vasos de honra, déjele al que le debe algo, déjeselo. Ay, hermano, pero es que usted no sabe. Una cosa es que el cambio se quedó con él y otra cosa es que con todo mi cheque, déjeselo a Dios. Poderoso es Dios para darle un doble cheque a su amor. ¿Verdad? Si conviene, ¿verdad? Es que Dios es bueno, hermano. Si usted algo le roba al enemigo, dice, lo que les robó el saltón, el pulgón y el revoltón, se lo voy a devolver con creces. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no nos desquitemos, que no busquemos represalia, que no busquemos violencia, que lo dejemos en las manos de Dios. Y Dios es justo para hacer todo esto. Estoy hablando de honra. ¿Cuántos honrosos hay aquí? Amén, hermano. Vamos a aprender a ser honrosos. Y gloria a su nombre. Bueno, le tuvieron que enseñar a un hombre que se llamó, en Daniel capítulo 5:22. Daniel 5:22. Aquí aparece un personaje que era nieto de Nabucodonosor. Y se llama Belsasar. ¿Cuántos han oído hablar de Belsasar? ¿Sí? ¿Algunos sí? Bueno, los que no, ahorita lo vamos a ver. Mire, dice así. Le dice, mas tú, su hijo. Entonces yo dije, entonces Belsasar era hijo de Nabucodonosor. No, era su nieto. Él tenía otro padre. Un hijo de Nabucodonosor había tenido a su hijo. Y es que así es esta costumbre, de dónde uno viene, de dónde es la descendencia. Cuando le dice hijo de Nabucodonosor, de la descendencia, de descendiente de Nabucodonosor, pero era su nieto. Su padre se llamaba Nabai o Nabiao o algo así, se llamaba un nombre medio raro. Entonces dice aquí, su hijo Belsasar le dice, no, Daniel le da una palabra a Belsasar, el rey que estaba ocupando en Babilonia el lugar de rey, era el nieto. Y entonces le dice, mira, no has humillado tu corazón, aunque sabes todo esto, cómo Dios trató a Nabucodonosor, humillándolo, quitándole su reino, dejándolo como una bestia salvaje que creció en el campo, así que le crecieron las uñas y se puso todo, se volvió loco. Entonces le dice, mas tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto, sino que te has ensalzado contra el Señor del cielo y han traído delante de ti los vasos de su templo. Entonces, ¿de qué estaba hablando? De las personas. Te has traído los vasos de tu templo, tú y tus nobles y tus mujeres y tus concubinas habéis estado bebiendo vino en ellos. Y habéis alabado a los dioses de plata, de oro y de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden, pero al Dios que tiene en su mano tu propio aliento, y es dueño de todos tus caminos, no has glorificado. Digo usted, yo tengo a alguien que es dueño de mis caminos. Nosotros, los hijos de Dios, los vasos de Dios, del templo de Dios, que somos nosotros, no tenemos, como la gente dice, yo es mi vida y hago con ella lo que quiera. No, alguien la compró, alguien pagó por nuestra salvación, se llama Jesucristo. Le pertenecemos a Él, Él es el dueño de nuestra vida. Si Él dice, te quiero agarrar de aquí, te quiero poner acá, es su vida y Él sabe cómo la maneja. ¿Por qué? Porque el que es nacido de Dios
No sabe ni a dónde viene ni a dónde va a parar. Es como el viento, dijo Jesús. De repente el Señor, hermano, hace cambios. Pero qué tremendo, porque este hombre quería estar usando los vasos del templo de Dios para darles de beber vino. Y se saciaban las concubinas y las mujeres, y se saciaban este rey. Oiga, nadie debe usar mi vaso más que Dios para beber en él. ¿Cuánto podemos decir así? Amén, hermano. Diga usted, nadie podrá beber de mi vaso, sino los que son de honra, pero no los de deshonra. Diga usted, para mí no es la bebida fuerte, porque dice que ese Belsasar agarraba los vasos, pero para servir vino con sus concubinas. Es que ese ambiente ya no es para uno. El ambiente del mundo ya no es para nosotros. Nosotros tenemos este ambiente y tenemos esta bebida, vino celestial. No ese vino es lo que lo corrompe a la gente, que lo ensucia. Porque mire, esta lucha la he visto yo en mucha gente cristiana, ¿no? Y bendito su nombre, pero gente cristiana que a veces me preguntan cosas. Dice, hermano, ¿Jesús tomaba? Sí tomaba vino, pues no se emborrachaba. Y entonces, ¿qué clase de vino es celestial? Su nombre. ¿No convirtió el agua en vino él? ¿Y qué clase de vino es? Es un gozo que no da cruda. Pero empines una botella de vino y va a ver que se pone bien raro. Y un día de joven, mi mamá llevaba vino a la casa, y un día que no estaba mi mamá, me serví un poquito de ese. Y como me había tomado un Tylenol, me puse así como pálido, así como, jamás dije, esto no es para mí. Y claro, me hizo contraindicación, ¿verdad? Chocó ahí, no es para mí. Mire, a mí me podrá el Señor exhortar de estas cosas, pero eso no, porque eso para mí no es. Y cuando le echo la lucha, así como aquí en la cena, porque pues ahora ya me puedo poner un jugo vivo, ni siquiera se va a poner pálido, se va a poner robusto. Su nombre así escucha peleadito. Gloria a Dios. Pero dice que este hombre mandaba sacar los vasos del templo. Dios sabe cómo maneja ese Belsasar a la gente. Es confusión, es descendiente de Nabucodonosor. De Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Babilonia es confusión. Si usted no quiere ser una persona confundida, absténgase de andar con esas cosas. Porque a mí mucha gente me dice, hermano, ¿qué tiene? ¿Y qué tiene? No tiene. Pues pruébele. Y al rato, no, sí tiene. Tiene mucho alcohol. Y lo pone uno raro. Y al día siguiente de la cabeza, ¡ay, qué terrible! Eso no es para los hijos de Dios. No es de los nobles, dice el proverbio, beber cerveza, sino de los plebeyos. Diga usted, hecho fuera toda plebeyada. ¡Fuera mi vida! A ver, diga usted, si usted viene de familia que acostumbraba a beber, hay que romper con ello. ¿No sería bueno romper de una vez? Aunque no haya sido su papá, que sea su abuelito, su tatarabuelito o su tata. Hay que romper con ello. ¿Por qué? Porque nos conviene vivir una vida sobria y una vida de realeza, de nobleza. Los nobles eran los de la familia del reino. Entonces, nosotros pertenecemos a esa nobleza de Dios que hay en Cristo Jesús. El Espíritu Santo es un espíritu de santidad a Jehová. ¿Cuántos reciben? ¡A su nombre! ¿Por qué Dios, hermano, para poder establecer el Evangelio en el pueblo gentil, tuvo que traer un poder sobre poder? El poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, de tal manera que cuando se recibe ese poder, puede uno decir no y tener dominio propio. Por eso es importante recibir el Espíritu Santo. Mucha gente dice, ay, ¿qué me gano con hablar en lenguas? Hay unos que hablan lenguas, pero bien que no, les gusta el chisme. No saben lo que están hablando, porque Dios nos ha dado ese poder para contrarrestar todo eso que está en la naturaleza pegada en uno. Y la única manera de poder salir adelante es con la ayuda del Espíritu Santo. Así que nunca usted caiga en ese error. Decir, ay, sí, de los que hablan, no diga eso, dígale, Señor, mejor dámelo a mí también. ¿Por qué? Porque es para todo el que cree. A su nombre. Entonces,
Diga usted, yo echo fuera de mi vida toda herencia que tiene que ver con el alcoholismo. Rompo con ello, porque no será un vaso de deshonra, sino un vaso de honra. Así que echo fuera de mi sangre toda herencia consanguínea que tiene que ver con adicción al alcohol y a los vicios, sea nicotina, sea cocaína, sean licores, sea marihuana. Digo usted, yo rompo con ello ligaduras espirituales en mi alma y en mi cuerpo, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces nuestra vida será una vida santificada para Dios. Dios está agarrando nuestra vasija, le está dando ahorita una talladita. Usted cuando va a agarrar un vaso ahí donde está el... Bueno, algunos tienen la costumbre de dejar los trastes así empuñados, ¿verdad? Y buscan ahí el vaso más limpio para agarrarlo, pero hay veces que están en los baños, está el montón de platos y de vasos del lado que todavía necesita tallarle. Entonces usted agarra su buen estropajo y le pone jaboncito Dan a su nombre y le da y queda el vaso así, mire. Ahorita Dios así le está haciendo a usted y a mí también. Nos están dando nuestra buena limpiadita para que quedemos así como el anuncio, ¿verdad? Relucientes de limpios, hasta rechinando de limpios. A su nombre. ¿Por qué? Porque le servimos a un Dios que nos da la vida. Ahí dice, pero al Dios que tiene en su mano tu propio aliento. Ay, hermano, no vivimos por nuestra propia voluntad. Vivimos porque Dios tiene misericordia y nos sigue dando sustento. Cada que nos acostamos a dormir, de ahí se puede quedar uno dormido hasta la venida de Cristo, pero nos da viento, despierta uno. Su nombre, el milagro de la vida, cada día lo experimentamos. Si cuando nos vamos a acostar, llevamos la conciencia, Señor, yo sé que mi vida en tus manos está y voy a descansar la noche y sé que voy a despertar porque tú me darás vida. ¿Cuánta gente se acuesta a dormir y ahí se quedó? Pero bendito su nombre, es que no nos hemos quedado nosotros ahí. Estamos vivos porque nos ha dado aliento de vida y eso nos mantiene. Usted no es dueño de su vida. Yo no soy dueño de mi vida. Pagaron por mí, pagaron por usted. Le pertenecemos al reino de Cristo. Estamos hablando de vasos de honra, que antes no éramos de honra, pero ahora Dios nos está limpiando para hacer vasos de honra. Entonces a este rey que le dijo, no has humillado tu corazón, dice el verso 24, por lo cual él envió de su presencia la mano que trazó esta inscripción, y esta es la inscripción que fue trazada en una pared: Mene Mene Tekel Ufarsin. ¿Qué quiere decir? Esta es la interpretación de lo escrito, porque el lenguaje de Dios requiere interpretación, no traducción. Una figura que Dios muestra no siempre significa lo mismo. El agua no siempre significa palabra, también significa presencia de Dios. El agua también puede representar tribulación. El agua puede tener muchas diferentes interpretaciones en el lenguaje de las parábolas de Dios. Entonces, en esta palabra que le dieron, Mene Mene Tekel Ufarsin, dice, esta es la interpretación del escrito. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Oiga, qué tremendo. Mucha gente, Dios le tiene que poner un fin a su vida. ¿Por qué? Por lo que está haciendo, por lo que está viviendo. Dios quiere darnos una vida en abundancia y quiere que nuestros días se alarguen. Para eso hay principios de honra. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Pero si los deshonra, le pone fin. Ay, hay hijos, hermano, tremendo. Pero una vez me tocó una experiencia de orar por una persona. Me llamó un hermano profeta y me dice, ¿puedes ayudarme a entrar aquí? Porque tenía ataques epilépticos y se sanó, pero se volvió a enfermar después de unos meses. ¿Y cómo si ya se había sanado? ¿Cómo es que le volvió?
Y quiero que entre los dos veamos a ver qué es lo que sucedió, a ver a quién le revela algo al Señor. Y entramos, y entonces me pude dar cuenta que el problema que tenía en su vida era que él tenía problemas con su papá. Entonces le dije, ¿me permite un segundito mientras lo estaba ministrando? ¿Qué puede decir usted acerca de su papá? Y empezó a llorar porque lo había maldecido su papá. Y entonces le estaban dando ataques epilépticos, es un espíritu de muerte que está luchando para matarlo. Y entonces cuando pudo arreglar con lo de su papá y contar lo que sucedió, sí, es que yo me puse a pelear con mi papá y mi papá me maldijo y me cayó. Desde entonces estoy padeciendo. Le digo, es que lo deshonraste, pero tenía motivo, sí, pero por eso estamos viendo que no buscamos la venganza, sino tiene que ser Dios el que haga justicia. La unción baja de arriba para abajo, no de abajo para arriba. No es el hijo el que tiene que regañar al papá, no es la hija la que tiene que regañar a la mamá, es el papá o la mamá los que tienen que llamar la atención a los hijos. Porque cuando eso se desubica, anda la muerte viendo a ver a quién agarra. Y de repente empiezan a suceder cosas terribles. Hay peligros. Y entonces este hombre le dijeron, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. ¿Por qué? Por la manera como él estaba procediendo. Se había ido a traer los vasos del templo de Dios. Y Tequel quiere decir ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto de peso. Quiere decir que Dios de vez en cuando nos vienen a medir cómo andamos en la balanza. Lo bueno es que del otro lado de la balanza está Cristo. Y si no damos el peso, Él da el peso por nosotros. Pero tenemos que asegurarnos que sea Cristo y no el diablo el que esté en el otro lado de la balanza. Porque el diablo es acusador. Va a decir, mira, ¿cómo le contestó a su mamá? Sí, sí, sí. Y él era el que le estuvo incitando porque le contestara feo. Ay, Padre. Tenemos que, como vasijas de honra, saber honrar a nuestros padres. Cuidadito y ser hallado hablando majaderías delante de un papá. Porque tenemos otro papá mayor que es Dios. Y nos está viendo. Cuidadito con las palabras que salen de la boca. Porque hay gente que hasta groserías dice delante de los papás. Eso no es permitido en el reino de Dios como honra. Eso es bajeza, eso es vileza, eso es deshonra. Y en la casa de Dios debe haber honra. A su nombre. Y Pérez, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. ¿Por qué gente, hermano, acaba en condiciones bien terribles? Porque de repente oye uno y que mataron a tal persona. Acaban de salir una noticia reciente muy cruel de una mujer embarazada, jovencita de 19 años o 17. 19 años de edad. Y vio un anuncio ahí que estaban regalando ropa para bebé. Pues fue. Y la están esperando para matarle y sacarle el bebito. Por eso los papás les decimos a los hijos, no me anden llegando anoche. Lléguenme temprano. No son horas de andar en la calle, peligro. Esa le pasó en pleno día. ¿Con quién uno anda? Siempre con compañía. Nosotros que tenemos mujercitas, yo siempre le decía, Señor, que el día que tenga hijas, que les pueda proveer un carro a cada una, para que no anden en el autobús, para que no anden en la calle, porque hay gente bien destrampada. Tenemos que buscar la manera más segura. Tanto hombres como mujeres corren peligro hoy. Hasta los niños, los bebés. Yo me acuerdo que yo le decía a Marty años atrás, cuando empezó a darme visiones, le decía, y Marty, estoy viendo cosas terribles. ¿Qué? Veo que se le hace una oscuridad tan fuerte en toda la ciudad que salen los asaltantes y no se miden con las mujeres que traen sus bebitos con carriolita. Les asaltan, los golpean, los matan, les roban los niños. Eso lo veía yo como venir, pero estoy hablando de años atrás. Estoy hablando más de 15 años atrás. Estoy hablando cerca de unos 20 años atrás. Y eso es lo que ahorita se ve. Peligros. Entonces miren, jovencitas, jovencitos, sean sabios. No anden solos allá en lugares peligrosos. ¿Por qué? Porque los vasos de honra los quieren dañar. Pero somos vasos para Dios. A su nombre.
Cuando le diga a su mamá, no son horas de andar en la calle, pues ¿cuál es la hora? A las 7 de la mañana. Ah, sí. No, pues yo me levanto a las 12, pues para que se levante temprano. Bueno, ya no vamos a hablar de la deshonra, vamos a hablar de la honra. ¿Está mejor? Sí, gloria a su nombre, hermano, por fin, hasta que se te hizo. Génesis 42, 25. Vasos de honra. ¿Quieres ser un vaso de honra? Vamos a echarle al cántaro de esto. Dice, José, amén, mandó que les llenaran sus vasijas ¿de qué? ¿Y qué es el grano? ¿Qué es el grano? La palabra de Dios. Llena tu cántaro de grano. A José, ¿quién era José? El más pequeño de sus hijos, ¿verdad? Y lo subieron hasta un nivel de reino. Y le dijeron, dale a tus hermanos y denles que sus vasijas vayan llenas de grano. Oiga, usted póngase a leer la Biblia en su casa. No diga, ay, qué aflicción, es que no vamos ni a Disneyland, ni siquiera vamos a SeaWorld, ni siquiera vamos a Legoland. Póngase a leer la Biblia. Porque no ande fantaseando con Legoland. Porque de aquí está bien cara la entrada. ¿Cuánto cuesta ahorita la entrada a Disneyland? Ahorita en California, los residentes de California se las pusieron bien baratas, ¿verdad? Pero qué barato salía, $100. No, de aquí que contemos para llevar toda la marimba, el más grande, el más chiquito. $800, $900 para entrar a Disneyland. Mejor póngase a leer la Biblia. Ah, su nombre. No le van a decir a sus hijos, se le van a decir pura Biblia, pura Biblia. Llénese de grano, de palabra. El grano tiene una particularidad en la Biblia, que dice que los discípulos cuando tenían hambre agarraron del maíz, agarraron y empezaron a hacerle así con sus manos, a frotarlas para sacar las semillitas para comerse el grano. Entonces la palabra no solamente leerla, pero meditar en ella. ¿Esto qué significa? Por eso a mí me gusta cuando invito que prediquen aquí los hermanos que predican y luego que empiezan a tallar así el grano y empiezan a sacar la semillita y ¡ah, qué rico, hermano! ¿Usted cuando come pepitas le gusta la cáscara? ¿O esa la separa y la tira? Ahí donde yo trabajo a veces me encuentro puñitos de pura semilla partida, pero no veo las pepitas, y no que las están buscando para comer, la verdad, pero yo veo que la gente saca la cascarita y se come el granito, la pura semillita. Así Dios espera de nosotros con la palabra, que no solamente hay de oídas, sino que meditemos en ella, sacarle la esencia que necesitamos para nutrirnos. A su nombre. Y dice que llenaran sus vasijas de grano y que devolvieran ¿qué? El dinero a cada uno poniendo en su saco y que les dieran provisiones para el camino, y así se hizo con ellos. ¿Sabe qué había pasado? Que ellos habían venido, los hermanos de José, a Egipto, y cuando venían a comprar trigo, pero en el trigo, como José era el que lo habían vendido y no lo reconocían, les dijo a sus capataces, métanles ahí unas vasijas y métanles dinero. Y entonces cuando ellos se fueron, llegaron allá, dijeron, yo fui a traer trigo, pero trae dinero. Ah, su nombre, quiere decir que la palabra nos va a dejar bendecidos. Pero le dijo, no, ese dinero no se lo ganaron ustedes, vayan y devuélvanlo. Y entonces dijeron, ay, me lo dieron de más. Así como cuando vas a la tienda y te dan cambio de más y te regresas el dinero a la tienda. Oye, ¿cuántos recibos? No, es que no le ha pasado, pero el día que le pase para que lo haga, pues. Fueron y devolvieran el dinero que les habían dado de más. Qué bonito es la honestidad. Tenemos que aprender a hacer vasijas de honra, honestos, hasta con el dinero que nos dan de más en el cambio. Hay gente que le dicen, le di un billete de $100 y la cajera dice, no, era de a 10. No, yo se lo di de a 100. Y entonces, pues ahora me regresan los $90. Ah, qué tremendo. Entonces, ahora los cajeros ya están más abusados. Agarran el billete que les pagan y lo ponen atravesado. Para que digan, no, mire, aquí está el billete que usted me dio, aquí está atravesado. No era de a 100, era de a 1. Quería cambio de $10, quería que sinvergüenza. Pero los honestos de la iglesia de Cristo Ministerios Adoramos
Devuelven el dinero. Diga, recibo. Ay, gloria a Dios. Y cada uno poniendo en su saco el que les dieran provisiones para el camino. ¿Quieres abundancia? Necesitamos ser bien honestos con los bienes materiales. Hay que devolver lo que no le corresponde a uno para que Dios a uno le dé. Y hermano, pero ya lo traía aquí en la cartera. Pues devuélvalo, hombre. Pues ya me lo gasté. Pues ponte para completarlo, porque entonces ¿cómo prosperamos? Si queremos prosperidad tenemos que tener honestidad. A su nombre. Estamos hablando de usos honrosos. Génesis 43:11, otra versión aquí pequeña, pero importantísima. 43:11. Entonces su padre Israel dijo, no oí ningún amén. 43:11. Amén. Entonces su padre Israel les dijo, así tiene que ser, haced esto, tomad de los mejores productos de la tierra en vuestras vasijas. ¿Qué le tienes que echar a tu vasija? De los mejores productos de la tierra. Y aquí dice más adelante que son, llevad a aquel hombre como presente un poco de bálsamo, un poco de miel. ¿Qué representa la miel? La sabiduría de Dios. La ley de Jehová, dice, es más dulce que la miel que destila del panal, que hace al hombre sabio. Entonces hay sabiduría de Dios, sabiduría humana, sabiduría terrena y sabiduría diabólica. Entonces la sabiduría que viene de Dios, esa es la miel. Con esa se puede vencer al enemigo, gloria a su nombre. Usted va a estar bien nutrido. Los boxeadores, cuando van a pelear, les dan un traguito de miel y como que les inyectaron energía. Qué tranquilidad. Sí, usted conoce de eso, ¿verdad? Ay, yo viví en un ambiente así donde había peleas y todo eso y traían su botellita de miel y se agarraban. Y al rato llegaban así como energizers o como las baterías del conejito. Su nombre. Resina aromática, mirra, nueces y almendras. Fruto que glorifique a Dios. Nutrición espiritual. ¿De qué voy a llegar? ¿De qué voy a llenar mi vasija? De lo que dé fruto para la gloria de Dios, de bondad, de misericordia, de amor, de paz, de paciencia, de templanza, benignidad. Contra tales cosas no hay ley. Ay, hermano, entonces si agarramos los frutos evidenciados en nuestra vida, hasta las leyes terrenas vamos a superar. ¿Cómo creen que la iglesia va a ser arrebatada? Dando fruto para Dios. Se va a elevar, como Jesús se elevó. ¿Cómo caminó entre las aguas, en medio de las aguas? ¿Cómo pudo caminar en el mar? Porque tenía frutos del Espíritu. Si la iglesia nos ponemos esa mentalidad que está escrita, hermano, vamos a vencer las leyes terrenas. Y el día que venga Cristo por su iglesia, nomás te vas a empezar a elevar, pero no en vanidad, sino en el arrebatamiento del Señor. Van a decir, ¿por qué ese no se cae de allá de las alturas? Y no va a ser el Chris Angel. Ya sé quién es el Chris Angel. Satánico es el que se eleva a las alturas y que camina en el mar, porque tiene sabiduría diabólica. Pero nosotros no vamos a usar esa sabiduría, sino la celestial, la que viene del Padre de las luces, del dador de buenas dádivas. Ahí es donde nosotros nos tenemos que llenar y dar fruto para Dios. Su nombre. Así que cuando vaya a hacerle un favor a alguien, háganlo como para el Señor. Y que si usted tiene por ahí que ayudarle a alguien dándole un raite, háganlo como que va el Señor a darle el raite al Señor. Hermano, pase usted, yo lo llevo, no se preocupe. Hermano, pues que no traigo para la gasolina. No se preocupe, yo le doy un raite. No, y que uno le dice, ¿quiere un raite? Pero me da para la gasolina. Se le sale más caro que el trolley. Segunda de Reyes 4:5. Ya no vamos a ir. Segunda de Reyes 4:5. Y ella se fue de su lado, cerró la puerta tras sí y de sus hijos. Es aquella mujer que le habló Elías.
que Vernon un día nos compartió. Y ellos traían las vasijas, ¿y ella qué hacía? Diga usted, ¿tiene aceite tu vasija? Dígale que está junto a ti, ¿tiene aceite tu vasija? ¿Tiene aceite tu vasija? Si tiene aceite, hay una evidencia. Todo se te resbala. No agarres agravios. ¿Oyó lo que le dijo? Ni atención le puse. Dijo que usted está bien narizón. O como trae aceite. Ay, es que tengo buen olfato. ¿Aceite? Pero si no, ¿qué? ¿Qué? Le dijo Pinocho. A él nos vemos a la salida. Porque no tiene aceite. Ponle aceite a tu vasija. Dígale, Señor, dame más aceite. Porque se me resbale todo agravio. ¿Sí? A su nombre. Romanos 9:23. Cuando lo vean, me dan amén. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos. Si tú y yo aprendemos a ser misericordiosos, Dios va a estar mostrando su gloria, las riquezas de su gloria. Ay, hermano, yo quiero que me dé, pero riquezas de acá, de la cartera. No, sé misericordioso, estás rico. Es las riquezas del reino de los cielos, que seas misericordioso, que veas a alguien que cometió una falta y no lo atices, que le digas, hermano, Dios le puede quitar eso, entréguelo, arrepiéntase, pídale perdón, pero véngase, voy a orar por usted y levántese en el nombre de Jesús. Está mostrando misericordia. Pero ¿sabe qué pasa? Otra vez. Sí, ya sabía yo que del suelo no iba a salir. Para eso me gustabas. Para que cometieran los mismos errores día tras día, hasta que Cristo venga. Ay, Padre, qué misericordia. Esa es una miserable actitud. No podemos ser miserables, tenemos que ser ricos en Dios. Pero no tenemos que estar buscando oro y plata. Tenemos que buscar esas riquezas, las riquezas de la misericordia que nos han dado ya. Usted está cargado de riquezas de Dios. Porque Dios tuvo misericordia de usted y le sembró con qué ser bendecido. Así como Dios lo ha tratado a usted, tenemos que tratar a los demás. ¿Cuántos pueden decir Dios es bueno? Dios es bueno. Pues tenemos que ser buenos con la gente. A su nombre. Le prometo que después de este verso ya me callo. Salmo 150. 154, porque dice que también las vasijas son instrumentos. ¿Y para qué nos sirven los instrumentos? Aquí está: alabarle con pandero y danza, alabarle con instrumentos. Usted es una guitarra, usted es una flauta, usted es no se ofensa, es que usted es alabador de Dios. David era una lira. Dice que al son de la lira. A mí me decían, tráete la lira. Y yo, ¿qué es la lira? La guitarra, hombre. Es lenguaje cholo, decía yo. No, es bíblico. Aquí tráete la lira. Y la flauta, y la cuerda. Y dice, bueno, vamos al verso 1. Aleluya. Verso 1. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Es alabanzas a Jehová. Alabad a Dios en su santuario. ¿Cuántos conocen ese canto? Alabad a nuestro Dios en su santuario, con el sonido de bocinas, salterio y arpa a la vez cantar. No sé. Luego se la traigo. Alabad a Dios en su santuario. Hay gente que dice, ay, esas iglesias puro chapulín saltando. No, es que no leí el Salmo 150. Aquí dice que en su santuario alabarle en su majestuoso
hermoso firmamento, alabarle por sus hechos poderosos, alabarle según su excelencia de su grandeza, alabarle con sonidos de trompeta, alabarle con arpa y lira, alabarle con pandero y danza, alabarle con instrumentos de cuerda y flauta, alabarle con címbalos sonoros, alabarle con címbalos resonantes. Yo estuve en un lugar donde gente cristiana decía que la batería es del diablo. Dije, pues será los Rayovac, dije yo. Porque esa no es del diablo. Aquí dice que con címbalos resonantes. Qué bonito suena cuando Miguelito le atiza el címbalo. Hasta se queda una sida. Qué bonito es la alabanza. ¿A Dios no tiene problemas con la música? ¿Sabe con qué música tiene problemas? Con la música del Seol. Porque dice que cuando agarraron al lucero, en Isaías 14, usted puede leerlo ahí, y dice que la música del Seol, y la música del Seol, ¿sabe cómo suena? Así lo llevamos allá afuera. ¿De dónde salió? De la cárcel. Allá, porque allá no había instrumentos, entonces le hacían así con los puros buches. Y se empiezan a mover así como, bien raro. Imagínense que si se ponga aquí a danzar en break. Él lo sacaron de allá para meterlo a danzar aquí. Pero con esto no competía allá, ¿verdad que no con eso? Allá de cabeza para mapear el piso. Así me dijeron. Y él dice que sí es cierto. Perdón. Yo sé que no tiene mucho aceite. Todo lo que respire. Así que no se vale a estar aquí quietecitos. Usted está dando honra a Dios cuando usted viene y le canta. Mire, me impresiona cuando hay gente que llega, que le gusta la música y está bien metido con la música y empiezan. Y no trae nada. Así los he visto yo aquí. ¿Qué trae este? Tiene anhelos de estar en la alabanza. Es que dice que con címbalo, con lira, con pandero, como no traigo, pues aquí le hacen así como que están con el pandero. Gloria a su nombre. No estamos locos, re locos para el mundo, pero bien cuerdos para Dios. Y si dice aquí que los vasos que son instrumentos para alabanza a Dios, ¿qué tienen que andar oyendo la música del mundo? La música tiene un poder de meternos a la presencia de Dios, pero la música del mundo te mete al mundo. Y la Biblia dice que si uno se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Así que vayan revisando sus estaciones de radio en el carro y fíjense lo que están escuchando, porque cuando llegan a las esquinas y traen el vidrio bajado, los descubren. Usted llega, yo llego a un semáforo con mi familia y me dice mi esposa, súbele al vidrio, please. Porque estamos ahí con sus majaderías y sus cochinadas de música. Pero cuando traemos acá el chillón a todo lo que da, y le sube uno a radio y viene ahí remolineando. ¿Están locos esto? ¿Qué es eso? ¿Qué remolineando? Pues que no han probado la remolineada. ¿Cuántos han probado la remolineada aquí? ¿Ya te has remolineado? Te pegas de perdida, te pones una mareada. Pero te sales contento, te vas a tu casa y te vas con la sonrisa en tu boca. O te pones a ver los narcocorridos, quieres matar a medio mundo. No, eso ya no es para nosotros. Somos vasos, no somos vasos viles. Somos vasos decentes, vasos de honra. Cuidado con las canciones con majaderías. No dejes que tus hijos traigan ahí oyendo esa basura, porque se les van a llenar de piojos la cabeza. Después van a andar pensando un montón de barbaridades. Una vez un hermano me dijo, hermanito Eduardo, quiero hablar con usted. Es que mire, yo oro antes de acostarme a dormir en mi casa y en la noche tuve un sueño bien horrible. ¿Qué soñaste, hermano? Unos cerdos que me andaban siguiendo. Pues se puso bravo, ¿cómo está eso? ¿De dónde agarró la contaminación que está en la noche está saliendo?
Entonces, donde tú vives, ¿cómo es el ambiente de los vecinos? Ay, hermano, los de una cuadra por allá ponen su musicota bien fea. Y como hacía mucho calor, tenía la ventana abierta, pues ahí están los cerdos. Y ahí entró toda esa suciedad y te están siguiendo porque la música tiene un poder. David danzaba en la presencia de Dios, bajaba a Dios, pero que cuando invocan al chamuco, también llega. ¿Y qué la estás escuchando? No la oigas. ¿Y qué hago, hermano? Se hace calor, ponte un ventilador y ciérrale la ventana. O búscate un aire acondicionado. Aunque sea uno de esos de los que usan para que se haga humidificador en el ambiente, yo sí la hago. Porque a veces en mi casa, hermano, de repente por ahí pasa alguien caminando y está la ventana abierta y un olor a zorrillo, ya sabrá qué es, ¿verdad? No sabe qué es el olor a zorrillo, que fuma marihuana. Se mete un olor, ¿qué onda con ustedes? ¿Qué les pasa? No, está abierta la ventana. Pues a cerrarla y a poner un humidificador con un ventilador. ¿Cuánto aire acondicionado? Ya se la puse bien barato. Abusados. ¿Qué poder de música está recibiendo uno? Una música limpia, una música contaminada. Ahora hasta mucha música cristiana la han contaminado, pero tenemos el Espíritu Santo para discernir qué te provoca hacer. Porque si pones una música cristiana muy guapachosa, va a cantar que le anda bailando cumbia cristiana, moviendo las caderas. ¿Qué onda? Eso es puro mundo. Tenemos que discernir. Por eso tenemos el Espíritu Santo para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre lo vil y lo decente, entre lo de honra y de deshonra. Cuidado. No es que vamos a ser un cristiano de 7 suelas, pero de todas las suelas que hay. Tenemos que ser de una mejor calidad de cristianos, porque Dios está buscando beber vasos limpios, no donde ya lo chupó el diablo. Ahora sí ya me entendí, ¿verdad? Ya me di a entender qué quiere decir que el vaso lo chupó el diablo. Que se aventó su buena música de los Tigres del Norte y luego viene a la iglesia a cantar remolineando. Va a decir el Señor, yo ese vaso no lo puedo usar así hasta que se limpie. Y cuando se limpie, ahí va la profecía. De otra manera va a llegar la adivinación. Mejor que llegue la profecía genuina. Entonces tenemos que ser vasijas de honra. En una casa grande hay vasos de honra y de deshonra. ¿De cuáles queremos ser? De honra. ¿Quieres cerrar tus ojos? Quiero darte gracias por la paciencia para poder renunciar a algunas cosas, pero quiero invitarte con todo el amor que te tengo en Cristo a que cuidemos nuestra vida. Ten cuidado la música que escuchas, ten cuidado con la influencia. Cuando somos puestos a prueba en nuestra integridad como hijos de Dios, tengamos cuidado, mantengámonos con una mente limpia, con una mente sana, con una actitud bonita. No te desquites con nadie. Si alguien te hace algún agravio, échale más aceite a tu vasija. Dile, Señor, pon más aceite en mi vida, Señor. De tal manera que pueda no agraviarme con palabras que muchas veces ni llevan intenciones malas y está uno tan sensible a eso que reacciona uno de una manera contraria. Es una evidencia que necesitamos que a nuestra vasija le ponga más aceite Dios. Ponle grano, ponle aceite, ponle bálsamo, ponle fruto para Dios, ponle alabanza, ponle cántico, ponle gratitud. Si le ponemos todas esas cosas, seremos un adorno en la casa de Dios. Seremos vasos útiles en las manos de Dios. Dios te va a usar y te va a llevar a que lleves mensaje, palabra y agua. Como ese hombre Dios lo refirió. Jesús dijo, miren, van a salir al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. Porque necesitamos dejarnos llevar por esta parte poderosa de Dios. Así que en el nombre de Jesús, yo quiero bendecirte en este día con esta palabra. Nos la vamos a llevar para ponerla en práctica todos los días de la semana. Por eso Jesús decía esta manera de orar. El pan nuestro de cada día, el de toda la semana, dámelo hoy. Hoy es el día de recibir el pan de cada día.
te lo vas a llevar a tu casa y vamos a estar poniendo en práctica estos puntos que hoy vimos. Nos van a ayudar a tener una mejor vida cristiana. Y eso no va a decepcionar a nadie. Al contrario, va a causar que gente se convierta al Evangelio de Jesucristo, porque tú les estarás dando de beber agua viva, como Jesús le dio a la samaritana, ya que la samaritana no le pudo dar esa clase de agua a Jesús. Te bendigo con esta palabra, iglesia, en el nombre de Jesús. Padre, te ruego que selles en nuestras vidas tu palabra, que nadie la pueda arrebatar, Señor, que pueda quedar ahí y que el Espíritu Santo nos recuerde todas estas cosas en nuestra diaria semana, Señor, que estamos por vivir. Y regresaremos el día viernes para recibir más palabra que viene de lo alto. En el nombre de Jesús, bendigo a tu iglesia. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Quieres dar una buena palabra, Señor? Digo, gracias, Señor, por poner atención a nuestra vida, a su nombre. Tengo un pequeño aviso. Daniel y Debbie quieren dar un aviso a la iglesia. ¿Lo quieren hacer ahorita? ¿Sí? Adelante. Adelante. Aquí está. Vamos a dejar que le tomen el sonido ya. ¿Sí? Adelante. Hola, hermanos. Un poquito más arriba. Nomás queríamos dar un aviso de un convivio para los jóvenes que sería el 9 de junio, después de la iglesia. Sería un parque que se llama Explorer Park, que está ahí en Chula Vista, saliendo de 805 en la calle H. Y pues queremos invitar a todos los jóvenes para ir. La comida será pues dada gratis. Y pues para pasar tiempo ahí con todos los jóvenes, para pues sí, conocernos y pues más pasar un tiempo y pues convivir. Para convivir, una convivencia en el parque. Y pues sería, los que no estamos tan jóvenes, podemos ir también. sí. O lo dejamos ahí, luego regresamos. Sí, pues. La comida se va a dar ahí. Nomás los jóvenes van a comer gratis, Sí. los adultos vamos a pagar. Solamente lo que tienen que hacer es pues llegar ahí al parque para pasar un buen tiempo juntos. Y pues sería después del servicio, ya que se termina, pues ya pueden ir para allá y pues. Lo que quiero es que haya un conocimiento y una relación, interactuar con los jóvenes. Qué bien, qué bien. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios, gracias, Señor. ¿Sí? ¿Algo más? ¿No? ¿Es todo? Sí, ok. Bueno, pues ahí está la invitación. ¿Para qué día fue? En junio 9, después del servicio. El domingo, ¿verdad? El viernes no. Domingo. Si usted recibió alguna revelación, alguna visión o algo de parte del Espíritu y para compartirlo a la iglesia, estamos aquí. Ahorita vamos a pasar me había avisado el Espíritu Santo que le dijera a Bernal a Rosita para que nos ayuden a orar por las peticiones. Si puede pasar, hermano amado. ¿Está Rosita ocupada? Bueno, entonces aquí está. Para que nos ayuden con las oraciones y luego vamos a pasar a las visiones. Amén. A ver, aquí tenemos la vasija para que oren por ella. Es bien importante que sepan, estamos escuchando buenas noticias. Mi hermano José puso ahí a sus hijos, su familia, es verdad, y puso peticiones porque unos estaban en problemas de economía, otros estaban en problemas de trabajo y estaban con situaciones, y agarró y puso aquí sus peticiones. Oramos por ellas y dice: hermano, todas las peticiones que puse en favor de mis hijos están resueltas. Ya nos contestó el Señor y a uno le subieron de 40 a 50 dólares la hora. ¡Ah, su nombre! ¿Y cuál fue la diferencia? El aceite en la vasija.
Así que nos conviene que haya aceite en la vasija. Amén. Entonces, si pueden orar, por favor. Por Alaya y Dani. Un poquito más volumen, please. Por Alaya y Dani, por autismo. Señor, te venimos pidiendo por ellos, Señor, y cancelando todo autismo, todo diagnóstico de los doctores, Señor. Sabemos que en tu nombre hay poder y declaramos que es cancelado en el nombre de Jesús. Gracias. Vamos a orar por Noemí y por Gran, que su matrimonio pueda afirmarse y unirse más. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos confiadamente a ti, Señor, creyendo, Señor, que lo que tu palabra dice es verdadero. Lo que tú unes, Señor, no lo puedes separar el hombre. Y hoy en el nombre de Jesús ponemos este matrimonio en tus manos, creyendo, Señor, que por el poder de tu amor y de tu Santo Espíritu, Señor, este matrimonio pueda volver a restablecer una buena relación, Señor, para que se cumpla tu palabra, Señor, porque tú eres fiel y tus palabras, Señor, son fieles siempre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Por el matrimonio de Ernesto y Cristina. Señor, te venimos pidiendo que restaures ese matrimonio, que pongas tu mano poderosa y pongas comunicación y restauración y que haya perdón en el nombre de Jesús. Señor, también venimos de una manera muy especial, Señor, orando por los hermanos pastores, Elder Carvajal y su esposa, hermana Hilda, Señor. Ellos tuvieron un accidente y están en una condición crítica en el intensivo, Señor. Por cierto, la hermana Hilda le van a cortar las piernas. Pero, Señor, ese es un diagnóstico que han dado los médicos, Señor. Pero las promesas que tú tienes para con tus hijos son reales, son verdaderas, Dios mío. Y hoy en el nombre de Jesús levantamos, Señor, una palabra de sanidad, Señor, a favor de tus siervos, Señor, de tus ministros. Venimos declarando, Señor, que tú tienes buenas nuevas de salvación, Señor, y que tú tienes el cuidado de tu pueblo y de tus ministros, Señor. Y hoy, Señor, venimos con la confianza en ti, Señor, debatiendo ese diagnóstico, Señor, y declarando, Señor, que tú puedes hacer algo poderoso, sobrenatural en las piernas de la pastora, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nosotros creemos, Señor, y nos movemos en fe, accionamos creyendo tus promesas, Señor, de que tú vas a hacer algo hermoso en la vida de tus siervas, Señor. Y venimos declarando que tú, Señor, envías tus ángeles para que hagan un vallado, Señor, contra toda acechanza de muerte en ese hospital, contra la vida de tus siervos, Señor. Hoy juntos como iglesia, Señor, intercedemos por ellos, por estos ministros, Señor, que aunque no los conocemos, Señor, pero sabemos que son nuestros hermanos conforme el mensaje de hoy, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Escucharemos buenas noticias. Oración por Víctor Manuel Osuna y Julio César Osuna para que vengan a los caminos del Señor. Señor, te venimos pidiendo por ellos, Señor, que pongas un corazón sensible, Padre, un corazón que convierta los corazones de piedra en corazones de carne, Señor, para que vengan las personas indicadas a hablarles, Señor, y que ellos sientan tu presencia y sean sensibles a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, amén. También oramos por Javier Sotelo Martínez. Él está teniendo problemas de drogadicción. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos con toda autoridad, Señor, con toda autoridad, con la capacidad, Señor, que tú nos has dado de erradicar todo mal, Señor, por el Espíritu. Sea, Señor, cortado ese principado de drogadicción que ha estado haciéndole daño a Javier, Padre. Y venimos reprendiéndolo, mi Dios. Lo venimos reprendiendo como iglesia, Señor, que no le va a hacer más acecho a su vida, Señor. En el nombre de Jesús, sea erradicado ahora mismo todo espíritu de drogadicción, Señor, sea puesto, Señor, en cautiverio por el poder de tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Por Víctor, que se golpeó la cabeza. Señor, te venimos pidiendo que canceles toda consecuencia a causa de ese golpe en la cabeza, Padre. Venimos cancelando en el nombre de Jesús y te pedimos que sanes desde adentro para afuera, Señor, y pongas tus vendas, tu aceite, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, también ponemos en tus manos a Berta Lama, que tiene un dolor en la columna. Padre, en el nombre de Jesús,
Por tus llagas nosotros hemos sido sanados, Señor. Por tus llagas, Señor, esa columna está sana. Se ha removido ese dolor. Se ha removido ese estiramiento en sus discos. Se ha removido, Señor, toda molestia. Ahora mismo se ha puesto en cautiverio, Padre, toda enfermedad. Y en el nombre de Jesús, del Señor, la bendecimos. Sí, amén. La bendecimos con sanidad a su columna. Y declaramos que la señora Berta, Señor, está sana. Para la gloria de tu nombre. Nosotros creemos en ti, Señor. Y escucharemos buenas noticias. Sí, amén. Por el poder de tu palabra, Señor. Por Xochitl Baneda, para que su casa no llegue a vivir persona negativa para su matrimonio. Señor, te pedimos que pongas un impedimento, Señor, algo que cancele esa venida de esa persona en el nombre de Jesús, que no llegue a esa casa, que no dañe ese matrimonio, Padre, en el nombre de Jesús. También oramos, Señor, por Luz Love, por protección para ella y su bebita, Penélope, en su embarazo. Dios guarde su salud de las dos. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, venimos orando, Señor, por esta madre, Señor, y por esta bebé. Venimos suplicando, Señor, que tú eres el dueño de la vida. Y donde tú pones, Señor, tu misericordia, donde tú pones, Señor, tu favor, Señor, aunque se levanten contra ella, Señor, no van a hacer nada, Señor. En el nombre de Jesús los bendecimos y pedimos por una salud y por un bienestar que venga de parte de ti, Señor. Sí, amén. Así como fluye la sabiduría, Señor, por muchos frentes, así también que fluya, Señor, la bendición de bienestar de parte de tuyo para esta familia, Señor. En el nombre de Jesús, hoy los bendecimos. Amén. Y creemos, Señor, que tú cuidas de esa bebé. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos, Señor, orando de una manera, Señor, diferente. Nuestra oración es de misericordia, Señor. Nuestra oración es de que tú tomes control, Señor. Nuestra oración es de que creemos en ti, tenemos fe, Señor, en que escucharemos buenas noticias, Señor, de todas estas peticiones que están, Señor, bajo la unción del aceite santo, Padre. Venimos declarando, Padre, en el nombre de Jesús, que escucharemos buenas noticias. Venimos declarando matrimonios, Señor, arreglados por tu Espíritu. Sí, amén. Venimos declarando, Señor, huesos, Señor, restaurados por tu Espíritu. Venimos declarando, Señor, cánceres, Señor, que han sido, Señor, quitados y anulados por tu Espíritu. Venimos declarando, Señor, el poder de tu unción a favor de todas estas peticiones. Señor, en el nombre de Jesús, hoy bendecimos, Señor, a cada una de estas personas que están aquí puestas en la unción del aceite, Señor, en esta vasija. Y declaramos bendición, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. Tú eres el Dios de los imposibles. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú eres el Dios, Señor, de esta iglesia. Y tú eres el Dios de cada uno de los que aquí están representados. Sí, amén. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a escuchar nuevas cada reunión que tengamos, porque sé que Dios sigue obrando. Así que si usted recibió alguna revelación, alguna visión, la queremos escuchar. Gloria a Dios. Nos da mucho gusto verla, hermana, aquí en la iglesia, hermana Lidia. Nos da mucho gusto verla de regreso. Gloria a su nombre. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Y yo nomás quiero darle gracias a Dios, ¿verdad? Que ya ando caminando, pastor. Gloria a Dios. Nomás me queda el mareo, es lo que no se me puede quitar. Pero ahí les sigo pidiendo para que sigan orando por mí. Les doy gracias a todos porque todos han orado por mí. Y pues sabemos que tenemos un Dios vivo, ¿verdad? Que nos escucha. Es al que tenemos que arrimarnos y pedirle mañanas y noches y todo el día cuando uno se acuerde, ¿verdad? Porque primero está Dios que todo. Y yo le doy muchas gracias a Él porque ha sido muy bueno conmigo. Porque Él hizo conmigo lo que hizo Jesús, que levantara, cuando levantó que ya estaba muerto, a Lázaro. Lo levantó, ¿verdad?
Así hizo el Señor conmigo, porque yo ya estaba muerta. Ya nadie contaba conmigo, todos ya decían, ya se preparaban, creo que para llevarme, porque ya sabían que no tenía remedio, porque es una enfermedad que yo declaro ahorita que ya no la tengo, ¿verdad? Porque yo le agradezco al hermano Enrique que me hizo una oración tan bonita, y a papá Dios, porque él lo usó, ¿verdad? Como él usa a sus hijos. Le doy gracias a Dios y a él. Y de todas maneras yo ahorita pues me siento sana. Yo ya no tengo nada, que aunque me decía el doctor que eso nunca se me iba a quitar, que tenían que operarme. Le digo, pero si ya me operó el Señor, Él me levantó de yo estaba muerta. Y me siento libre y sana, ¿verdad? Porque yo me levanté nada más por Él. Porque yo no comía, yo no podía comer. Y en vez de componerme me estaba atrasando más. Me estaba atrasando más y mis fuerzas ya no las tenía. Y yo decía, pues ni modo, Señor, pues si esto es la hora en que tú quieres llevarme, pues estoy lista. Pero nomás ten misericordia de todos mis hijos que dejo. Yo le prometí a él, o le pedí, que no me lleve hasta que no mis hijos todos estén en el camino del Señor. Le digo, porque ellos te van a adorar más que yo. Le dije, yo ya estoy anciana, ya no puedo. Yo quisiera hacer todo lo que en mi juventud no lo hice. Y le doy gracias a Dios que pues, me rescató a tiempo. Pero si yo hubiera sido una que desde chica yo hubiera conocido a mi Jesús, como hubiera sido yo con Él, hasta ahora no puedo vivir sin Él. Amén. Y les pido a todos que primero está Dios, primero está Él y después todo lo demás. Porque es un Dios vivo, un Dios que nos ama y que adoramos nosotros. No tenemos que olvidarnos de Él. Y le digo, papá, eres tan grande y tan maravilloso, Dios, que por ti estoy viva todavía. Porque pues ya mi familia, todos ya no tenían esperanzas de mí. Pero es tan grande y tan maravilloso el Señor, que tuvo misericordia de mí. Gloria. Y me perdonó a lo mejor. Hice cosas que no le agradaban a Él, ¿verdad? Porque Él también nos recuerda a Él. Cuando no vamos bien, tenemos que ir derechitos. Con el amor de Dios. Así es, hermanos. No se olviden de Él. Para todo, primero Dios. Gracias. Para todo y para todo. Dale gracias de todo. Porque aquí nosotros vivimos por Él. Por la voluntad de Él. Y no cansarnos de alabarlo todo el día, toda la hora que uno se acuerde. O no es que uno se acuerde, porque siempre al menos yo siempre lo traigo en mi mente. Por eso es que no hay que dejarnos de vencer del otro, porque el otro es muy astuto. En veces quiere tumbar a uno, pero Dios es más grande. Y con Él tenemos todo. Gloria a Dios. Bendito Dios sea. Gloria a Dios. La amamos, hermana Lula. Estamos muy contentos de verla. Gloria a Dios. Me alegré mucho de verla atrás. Mucho. Ah, su. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, María. Hermanos, y me los bendiga, hermanos. Disculpen porque es mi mami. Estoy tan agradecida con mi Padre Dios, hermanos. Con mi Cristo. Le doy la gloria y la honra. I love you, mi rey. I love you. Gracias, Señor Jesús, por mi mami, Señor. Gracias por toda mi familia. Gracias, bendito Padre.
hermanos, Señor los bendiga. Disculpen, hermanos. Cuando yo llegué en la mañana, estaban allí 4 ángeles en la puerta. Llegaron aquí nuestro hermano trabajando, lo miré. Se sintió una presencia bien hermosa, hermanos, hermosa. Empezamos aquí a preparar las cosas y todo, fuimos a orar por nuestro líder. Se sintió una presencia bien hermosa. Hermosa, la gloria y la honra sea para Papá Dios, porque por su bendita misericordia, hermanos, ahí está Él, el Señor. Y empezó el shofar. Empieza el shofar y es algo bien hermoso. Ese manto es un mito que viene, hermanos, y nos cubre a todos, que es un manto. La gloria y la honra se la damos al Señor Jesús. Empieza también toda la alabanza. Están aquí cantándole con el corazón. Es algo bien hermoso, todos los de la alabanza, que el Señor les pone miel en su boca. La hermanita Yos estaba tan hermoso que da esa palabra. Y aquí andaban los ángeles, y aquí andaba el Señor Jesús, hermanos. No se le mira su rostro, es una silueta. Es algo bien hermoso. Y le digo, Señor, qué bueno eres, cómo nos amas, Señor. Que aunque pecamos con la mirada, con el pensamiento, Señor, pero abogado tenemos. Aquí andaba el Señor, hermanos. Démosle la gloria y la honra al Señor Jesús. Había ángeles administrando. Ahorita que estaba pasando la palabra, aquí estaba un ángel sobre el pastor. Es la palabra. Nos cayó mucho maná. Es la palabra de Dios. Gracias, Señor. No me canso de adorarle y de glorificarle, Padre Santo, por su bendita misericordia, mi Señor. Porque a todos nos ha sacado de una parte, Señor. Mi madre, siempre orando por toda la familia. Y ahí me decía, hija, dice, no, mamá, es que no es mi tiempo, no es mi tiempo. Tenía 50 años, ahorita acabo de cumplir 60 años, tengo 10 años en el camino del Señor. Desde que el Señor me trajo a sus pies, no me canso de adorarle y de glorificarle por sus benditas misericordias que veo cada mañana, cada minuto, cada segundo, hermanos, porque Él es el Dios de amor y de misericordia. Gracias te doy, mi Rey. Gracias, Señor. Y me preguntarán por mi esposo, hermanos. Mi esposo aceptó al Señor Jesús hace unos 6 años. Él me lo operaron. Él estaba también grave, hermanos, pero el Señor me lo rescató. Yo le dije al Señor, también es su tiempo. Y Él aceptó al Señor Jesús, hermanos. Él me trae y todo. Gracias. Escucha la palabra, escucha mis alabanzas. Vamos a Tijuana, estamos aquí ahorita, hermanos. La bendita gloria se lo doy a Papá Dios que nos ha traído para acá. Venimos en la línea y Él pone alabanzas. Me llena ese gozo. Le digo, Señor, lo llegaré a mirar que mi esposo va a tu iglesia. Por fe, hermanos. A él le gusta mucho la iglesia de su tío, es apostólica. Yo he ido también allá y nos gozamos, hermanos. Yo le digo, esposo, si te gusta ir allá, yo te sigo, ¿verdad? Pero que sea al tiempo del Señor, ¿verdad? Le doy gracias, hermanos, y que el Señor nos bendiga. Los amo en el nombre del Señor Jesucristo, hermanos. ¿Y quién vive, hermanos? Cristo. Demos la gloria y la honra al Señor. Amén. Rey de reyes y Señor de señores. Sí, amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. La honra y gloria siempre será para mi Señor. Lo que Dios hizo en la hermana es Dios, no soy yo, es Dios. Yo no pude hacer nada si eso es su voluntad. Y ahorita que estaba hablando la hermana Lidia, yo veía que desde los huesos empezaba a arrancar algo, porque le estaban poniendo sal. Y un ángel le estaba poniendo sal y la sal estaba cayendo en su cuerpo de ella. Y ella va a empezar a caminar mejor, porque de los huesos y los tétanos estaba arrancando el malestar. Y cuando se pone sal, es una gran bendición y una gran sanidad de parte de Dios. Y también ahorita, cuando estábamos aquí, se formaron 3 arcoíris aquí en la iglesia. Y empezó a descender una catarata y veía el agua, pero la cosa está de que habían piedras así como del río. Pero esas piedras que estaban aquí estaban
sosteniendo la iglesia. Y como pisábamos las piedras no nos hacían daño, sino era como ayudarnos a los talones, a nuestros pies, y cuando pasábamos eran como carbones encendidos que estaban adentro del agua, eran como piedras, y cuando pasábamos nos estaban ayudando a quitar todo problemas en los pies, en los huesos, con esa agua. Y también cuando estamos sintiendo la presencia de Dios, yo pude ver al Señor Jesús que Él extendió sus manos, y lo sigo viendo, porque aquí ahorita se acercó un anciano de días, y se acercó, y yo lo podía ver aquí enfrente, lo sigo viendo, el anciano de días, y hay ángeles alrededor, y los ángeles tienen sus alas puestas hacia nosotros, y están orando por los niños y por los jóvenes. Yo puedo ver cómo están tocando ahorita a los niños y a los jóvenes, los ángeles del Señor ahorita. Y sobre la persona, creo que sí, que se oró de la pastora, que le quieren amputar sus piernas, yo vi que caía una luz sobre su cuerpo, y cuando estaba cayendo la luz sobre su cuerpo, pude ver que sus piernas estaban maltratadas, pero también pude ver como que le echaban un spray de frescura desde arriba hasta abajo, y le estaban acomodando, y bajó un manto a sus piernas, y de momento veía que sus piernas se empezaban a restaurar, y yo pude ver la mano de Dios sobre esta hermana, y yo escucharé buenas noticias en el nombre de Jesucristo. Y también de la persona que de la columna que le dolía atrás, también pude ver que se le empezó a mover la columna, porque me decía que hay una mala formación desde el vientre, donde no alcanzó a formarse bien, y el Señor sopló aliento de vida y le puso esa parte donde hacía falta, y el Señor alineó su columna en el nombre de Jesucristo. Y también nos trajeron mantos y vestiduras, y nos trajeron vestiduras nuevas, y nos empezaron a vestir de nuevo unas vestiduras, nos pusieron coronas. Yo le decía a los hermanos en la oración, veo que a nosotros nos pusieron unos cinturones, a los varones, ahí cuando estábamos orando, a las mujeres les pusieron a poner aretes, nos empezaron a maquillar, les pusieron su corona, y también aquí veo que le están poniendo coronas, una nueva vestimenta, nuevas sandalias de oro para ustedes. El Señor va a seguir obrando. Y también veía que venían ovejitas, y una de las ovejas el Señor nos aconsejaba, le decía por acá, y entonces unas empezaron a ir así, se estaban desviando, y el Señor decía, no, te dije que para acá, y las volvía a ir para acá, y las volvía a traer para acá, y otras iban para acá, y les volvía a guiar, y hablaba con ellas, y les daba una exhortación, por acá, te he dicho que aquí, y les ponía un gafete aquí que decía Adonam. Eso es para honra y gloria del Señor, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora ya no vamos a retirar, ya se va a salir. ¿Se va usted bendecido? ¿Bendecida? Recibo en el nombre de Jesús. Póngase de pie, por favor. Vamos a hacer la oración para cerrar el servicio, para bendecirle. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos has permitido todo este privilegio en esta parte del día, Señor. Sé que tenemos por delante tu bendición con nosotros. Permite, Padre, que al salir de esa puerta, tu iglesia protegida, cubierta y guardada en el camino por los peligros de la calle, Señor, de las carreteras, de los automóviles, de andar por la banqueta, sea guardado, Señor, tu pueblo, sea protegido y librado de toda acechanza, de toda obra maligna. Queden cubiertos y amparados bajo tus alas, de tal manera, Señor, que su entrada sea segura y su salida pueda ser siempre a salvo. Bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo y oro por cada uno de ellos, y bendecimos nuestros niños, bendecimos nuestros jóvenes, bendecimos, Señor, a nuestros ancianos. No te olvides de la madre de cada uno de nosotros, Señor. Fortaléceles, aliéntales, así como tuviste cuidado de nuestra hermana Lidia. Así ponemos delante de ti a cada madre y a cada hija, a cada hijo, los que están en peligro, Señor, líbralos del mal. Y permite, Padre, que los que no te conocen pueda ser revelada tu presencia en sus vidas, de tal manera, Señor, que no puedan tener excusa que el enemigo pueda poner en sus mentes, sino que puedan salir adelante en la fe,
recibiendo tu salvación, pues bendecimos, Señor, nuestra familia, nuestra casa, para que se cumpla tu palabra. Serás salvo tú y toda tu casa. Con esa palabra te bendigo, iglesia, en el nombre de Jesús. Llamo la abundancia de Dios para tu vida y la protección de Dios que te guarde por todos lados. En el nombre de Cristo Jesús estamos despedidos. Amén.